Entonces, tenemos que las pérdidas de head, y head es porque recuérdense que cuando estamos trabajando con las unidades de metros o de pie, cuando estamos teniendo la ecuación de energía y la escribimos en unidades de longitud, pues a esos términos se le conocen como head, ¿verdad? ¿Cuál es el head que tú tienes de presión? ¿Cuál es el head que tienes que sobrellevar? ¿O cuáles son las pérdidas en términos de head losses? ¿Ok? So, estas pérdidas de head, estas pérdidas de energía, se dividen en dos tipos principales. Las pérdidas por fricción, que son las major losses, y las pérdidas menores, que usualmente están asociadas a los dispositivos que tengamos dentro de esas tuberías, ya sean válvulas, expansiones, T's, contracciones, entradas a la tubería, salida de la tubería, todas esas, todos esos cambios en área o esos cambios en geometría causan unas pérdidas porque se crea un tipo de turbulencia alrededor de este cambio, porque los streamlines del flujo no se comportan de una forma smooth, de una forma suave, y hay un poquito entonces de turbulencia o de tortuosidad que implica ciertas pérdidas, y vamos a hablar de eso ya mismo. Vamos con las pérdidas mayores. Las pérdidas mayores se deben a fricción. La fricción que tiene un flujo con la tubería o con el boundary donde está pasando a través, tienen una relación con el número de Reynolds y con la rugosidad de la tubería. ¿Okay? Ese número, esa fricción se parameteriza con el factor de fricción de Darcy. ¿Okay? Y ese factor de fricción de Darcy nosotros lo podemos obtener del diagrama de Moody. ¿Okay? ¿Y por qué esto es importante? Porque a través de las décadas se ha llegado a una ecuación empírica, una ecuación experimental que relaciona la velocidad del flujo con las pérdidas a través de un factor de fricción, que es el factor de fricción de Darcy. ¿Ok? Así que, como vamos a tener la velocidad del flujo, buscamos un factor de fricción para entonces poder obtener esas pérdidas en head. Esas pérdidas en head no solamente son una función de la velocidad y del factor de fricción, sino que también tienen muchísimo que ver con la longitud de la tubería y el diámetro de la misma. Mientras más grande esa tubería, mientras más larga esa tubería, más pérdidas por fricción van a haber. ¿Ok? Así que puede ser que usted tenga una bomba brutal para llevar agua desde, desde la casa del vecino hasta su piscina. Pero si la casa del vecino está bien lejos, a lo mejor esa bomba no le puede llevar el agua desde la casa del vecino hasta la piscina. ¿Ok? Y es porque las pérdidas son una función directa de la longitud de la tubería. ¿Ok? Y mire que también es una función del inverso del diámetro. ¿Qué significa esto? Que mientras más chiquito el diámetro de esa manguera, de esa tubería, más grande van a ser las pérdidas por fricción. ¿Ok? Imagínense, si usted tiene un tubito bien finitito de cobre, bien finitito, por el cual usted quiere pasar agua de un lugar a otro, usted tiene que hacer un montón de esfuerzo para pasar esa agua de un lugar a otro por lo finito que es esa tubería. ¿Ok? Entonces, pues de la velocidad y del factor de fricción a su vez. Ese factor de fricción
es una función, y voy a llamar esta función G, es una función de el número de Reynolds y de la rugosidad. La rugosidad es este epsilon y es relativa porque está dividida por el diámetro de la tubería. No es lo mismo tú tener una rugosidad bien grande en un diámetro bien grande de tubería que tener una rugosidad bien grande en un diámetro bien pequeño, porque entonces vas a tener muchísima rugosidad, ¿ok? Así que es la rugosidad relativa o la rugosidad la rugosidad relativa, dividida por el diámetro de la tubería. Ok, esto es un cartoon, por decirlo así, de el diagrama de Moody, donde en el eje de X tenemos el número de Reynolds y tiene el sub D, porque ese número de Reynolds se calcula con el diámetro de la tubería. Vamos a tener el factor de fricción en el eje de Y y vamos a entrar en la gráfica, ya sea con el número de Reynolds o con la rugosidad relativa, ¿ok? La rugosidad relativa va a tener distintos valores para cada uno de estas líneas, ¿ok? Y la línea más bajita, la línea de abajo, va a ser el smooth. Aquí la rugosidad es casi cero. Esto es como decir cristal, ¿ok? Es bien smooth, bien lisa la tubería, ¿ok? Vamos a estar en flujo completamente turbulento en esta área a la derecha de la línea entrecortada. Vamos a estar en flujo laminar en esta área a la izquierda de la línea recta y vamos a estar en transición en todo el medio, ¿ok? Y ya mismo vamos a hacer un ejemplo de cómo entrar a ese diagrama de Moody. Aquí está el diagrama de Moody, ahora sí, con los respectivos números, repasando. Número de Reynolds en el eje de X, donde la unidad de longitud que se utiliza aquí es el diámetro de la tubería, factor de fricción en Y, rugosidad relativa son los números asociados a cada una de estas líneas. ¿Por qué es importante saber si el flujo es turbulento, completamente turbulento? Porque si el flujo es completamente turbulento y estamos en el lado derecho de la línea entrecortada, el factor de fricción no cambia. Vean que estas líneas ahora están rectas, ¿ok? Y no importa que usted llegue en el número de Reynolds aquí y suba para acá, a que llegue el número de Reynolds aquí y suba para acá, el factor de fricción es el mismo, ¿ok? Vamos a hablar de la rugosidad relativa ya mismo. En el caso del flujo laminar, que es el que está a este lado izquierdo de la línea recta, es más fácil porque el factor de fricción es simplemente 64 dividido el número de Reynolds. En el caso de transición, que es todo esto que está aquí, estas líneas están dadas por la ecuación de Colebrook, ¿ok? Usted puede meter esa ecuación dentro de la calculadora si usted quiere, que es un poquito, ¿verdad? Difícil porque es una ecuación que tiene el factor de fricción a ambos lados y hay que resolverla iterativamente. Y como eso se hace difícil, pues hay unos diagramas que nos ayudan a resolver ese factor de fricción, como el diagrama de Moody. Yo no le voy a pedir que calcule el factor de fricción con la ecuación de Colebrook. Yo le voy a dar el diagrama de Moody, ya está en el bate que ustedes tienen acceso. Y con ese diagrama de Moody, usted simplemente entra con el número de Reynolds, busca su rugosidad relativa y busca el factor de fricción, ¿ok?